Es muy habitual que me venga algún iluminado de la derecha a decirme, casi a gritarme, a exigirme, ¿por qué no hablas de estos asuntos? ¿Por qué no hablas de Begoña Gómez? ¿Por qué no hablas del hermano de Sánchez? ¿Por qué no hablas de Koldo, de Ábalos y de lo que está pasando? Y es que literalmente hablo cada maldito día de estos temas. De Begoña Gómez tendré 20 vídeos. Otra cosa que no les gusta, lo que digo. Eso puede ser. Pero vídeos tengo de sobra y por supuesto pues también voy a hablar de esto, no os preocupéis. Y es que la verdad que se le está complicando un poco el asunto al señor Ábalos. Y es que resulta que la Guardia Civil ha dejado al exministro Ábalos a un paso de la imputación en el caso Koldo. Ya sabéis, el caso Koldo, el de este sinvergüenza que trabajaba, que era el número 2 de Ábalos, básicamente, cuando él era ministro de Transportes y secretario de organización del Partido Socialista, por cierto. Y resulta que como tantos otros sinvergüenzas, pues estaban aprovechando de la pandemia para amañar contratos por aquí, rascar un poco por allá, es decir, hacerse de oro a costa del sufrimiento y la desesperación de la gran mayoría de la sociedad española. Y aquí a mí me da igual el tema de las ideologías, me da igual el tema de las siglas. Si en ese momento tú te hacías de oro traficando con una cosa que era necesidad básica, como material sanitario en aquel momento, tú eres un sinvergüenza. Punto. Pero por eso me hace mucha gracia que en el Partido Popular simplemente se escandalizan cuando quien hace este tipo de chanchullos y se enriquece con el tema de las mascarillas es un tipo que trabajaba en el gobierno del Partido Socialista. Sin embargo, oye, les parece fantásticamente bien cuando lo hace el hermano Ayuso, cuando lo hace su novio, cuando lo hacen Luceño y Medina en el Ayuntamiento de Madrid, se la colaron también a Martínez Almeida. La diferencia es que yo cuando critico a toda esa gentuza, porque lo digo así de claro, perdón, pero es que son gentuza que se aprovecharon del sufrimiento de la mayoría para hacerse de oro, también no tengo ningún tipo de reparo en criticar a Koldo García, también me parece un sinvergüenza, todo presuntamente, por supuesto, hasta que haya juicio, pero me parecen presuntos sinvergüenzas. Y en este caso Ábalos, hombre, como mínimo, me parecía sospechoso que hubieses elegido a tu número 2 que se dedicase a eso y tú no supieses nada, que eso ya era medio sospechoso, pero es verdad que todavía no estaba imputado, no había nada que, bueno, pues de manera clara lo identificase como, pero aún así, es que esto también hay que decirlo, aún así lo criticamos simplemente por la responsabilidad política, es decir, hay una cosa más allá de lo judicial que se llama responsabilidad política. Y es, por ejemplo, lo que tiene Ayuso cuando le da a su hermano 200.000 euros por comisiones de mascarillas. Y después dice, no, pero si era legal. Claro que es legal, pero hay una responsabilidad política en no untar a tu propio hermano con 200.000 euros en aquel momento. Que es lo que te dijo Pablo Casado y te lo cargaste por eso. Es la responsabilidad política. Bueno, pues la responsabilidad política se la exigíamos a Ábalos. Yo por lo menos, y seguramente muchos y muchas de las que estáis viendo este vídeo, también. Bueno, y también, por fortuna, en otras ocasiones no ha sido así, ¿eh? Tampoco seamos ingenuos, pero en esta ocasión, por lo menos, el Partido Socialista también fue muy rápido. Y lo echó del partido, lo echó del grupo parlamentario, le pidió que dimitiese como diputado y le pidió el acta, aunque el señor Ábalos dijo, no, yo de aquí no me voy. Hizo aquella rueda de prensa que dijo, estoy solo, no tengo a nadie. Bueno, pero el Partido Socialista le dijo, fuera de aquí, te pedimos el escaño. Por, insisto, responsabilidad política. Que menos mal. Ya también deben estar diciendo el Partido Socialista, menos mal que lo hicimos, porque las nuevas informaciones que han salido telita. Y es que resulta que hay un informe de la UCO, de la Unidad Central Operativa, de la Guardia Civil, los mismos que decían que lo de Begoña Gómez no había delito, que hizo 2 informes por eso. Bueno, pues en este caso han dicho una cosa muy distinta, concretamente del asunto de Ábalos. Ahora vamos a ver largo y tendido este asunto, vamos a ver también la reacción de Ayuso y de Feijóo, que es lo de siempre, es que es fantástico criticar la corrupción y vamos a estar de acuerdo en criticar la corrupción y decir que es muy preocupante lo que dice aquí la Guardia Civil, pero ojo, al mismo tiempo, que seas tan beligerante con lo contrario y contigo, es que ni media mota de corrupción veas en las barbaridades que han ocurrido a tu alrededor, concretamente se lo digo a Ayuso, manda narices, bueno, pero enseguida lo comentamos. Bueno, pues resulta que en este informe de la UCO, la Guardia Civil ya básicamente está pidiendo que se impute a Ábalos, lo que pasa es que como es diputado, pues tienen que imputarle el Supremo, no puede hacerlo otro tribunal, seguramente por eso también se quedó con el escaño, a pesar de que el PSOE se lo pidió. Y resulta que básicamente hay 3 cosas que son como mínimo preocupantes. La primera, que dice la Guardia Civil, que a Ábalos le pagaban un empresario, Víctor de Aldama, uno de los empresarios clave en esta trama, le pagaba el piso a su novia en Madrid, un piso de 2.000 euros al mes. Le pagaba también un chalet que compró y que disfrutaba Ábalos en Cádiz, y que en tercer lugar era Koldo el que recibía pagos en efectivo, pero que esto no lo han demostrado, pero bueno, pueden llegar a intuir que ese dinero no se lo quedaba solamente Koldo, porque Koldo era simplemente un engranaje más y que tendría que haber alguien que estaba liderándolo todo y que, bueno, puede ser Koldo que lo liderase todo él, pero también pues, hay sospechos de que pudiese ser alguien que estaba por encima, que era el que tenía legitimidad, que es concretamente Ábalos.
Bueno, pues resulta que aparece todo esto. Bueno, la noticia en El País dice: José Luis Ábalos se encuentra ya al borde del precipicio judicial. Casi 8 meses después de que 8 meses han pasado ya, la Guardia Civil ha dejado al exministro de Transportes del gobierno de Pedro Sánchez, quien fuera también secretario de organización del PSOE, a un paso de la imputación. La Unidad Central Operativa del Instituto Armado ha enviado esta semana un contundente informe a la Audiencia Nacional donde describe la vinculación directa del político con el empresario Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF, quien se introdujo supuestamente en el ministerio gracias a la ayuda de Koldo García para conseguir contratos públicos como los de contraventa de mascarillas y beneficiarse de la red de contratos que le facilitaban. Por primera vez, y esto es lo importante, la Guardia Civil apunta con claridad a Ábalos, que está suspendido de militancia desde febrero pasado, pero fue una figura de la máxima relevancia en el PSOE y en el Ejecutivo. El informe ha causado un fuerte impacto en las filas socialistas después de meses de indicios evidentes sobre el exministro. A pesar de la sacudida interna y la ofensiva de la oposición, la Moncloa se esforzó este jueves en transmitir absoluta tranquilidad, preocupación cero. Bueno, hoy también ha hablado el presidente del gobierno, vamos a escucharlo enseguida, a ver qué es lo que tiene que decir al respecto. Pero es que es un informe de 233 páginas y a lo largo de este informe los agentes de la Guardia Civil explican que Aldama se las ingenió para conocer a Ábalos y a su colaborador tras el nombramiento del socialista como ministro en 2018. Añaden que el presidente del Zamora le hizo favores para estrechar la relación, bla, bla, bla. Lo del chalet de la línea de Concepción que disfrutaba el socialista y pagó cerca de 90.000 euros en alquiler de su pareja. Y así la Unidad Central Operativa traza una red corrupta donde Ábalos adquiere un papel relevante y de responsabilidad debido a su relación directa con Koldo, Víctor de Aldama, bla, 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 y bla, bla, bla. Que por cierto, este empresario, Víctor de Aldama, entró este jueves en prisión por su participación en otro supuesto grupo delictivo, otro diferente. El tipo estaba pringado completamente, dedicado al fraude de hidrocarburos. Que por cierto, Víctor de Aldama tiene una empresa que se llama Soluciones de Gestión, no sé qué, no sé cuántos. Estoy hablando de oídas, ¿no? Creo que se llama algo así, creo que es esa su empresa, y que resulta que esa misma empresa, eso sí que lo sé seguro, las soluciones de gestión y demás, que está en el centro de toda la polémica, le había dado un premio a la Comunidad de Madrid, y está el vicepresidente de Ayuso dándole un premio a esta empresa que después resulta que estaba en el ojo huracán de todos. Es que Dios los cría y ellos se juntan. Pero bueno, concretamente con este asunto. ¿Es preocupante? Hombre, claro que es preocupante, porque este tipo era secretario de organización del Partido Socialista y ministro del Gobierno de España. Y ministro del Gobierno de España. ¿Qué ha dicho el presidente del gobierno? Vamos a escuchar, después vamos con el resto de reacciones. Desde el gobierno, en cuanto ha habido un mínimo atisbo de casos de corrupción, se ha actuado con contundencia, con determinación y con convicción. Y en este asunto también lo hemos hecho desde el primer momento. Lo hicimos, lógicamente, pidiendo el acta del exministro Ábalos, del Grupo Parlamentario Socialista, cuestión que él rechazó, y en segundo lugar lo hicimos abriendo un expediente de expulsión, en este caso al exministro Ábalos y exsecretario de organización del Partido Socialista Obrero Español. Pues lo dice todo, Sánchez. O sea, quiero decir, podría haber decidido dirigirse a él como esa persona de la que usted me habla, ¿no? Ese tal Ábalos, pero no, dice lo que, bueno, pues lo que es verdad, joder, que no es un tipo cualquiera que pasaba por ahí, que es un tipo que fue de la máxima confianza de Pedro Sánchez, que eso hay que decirlo. Que fue un tipo que estaba sentado en el Consejo de Ministros, que era secretario de organización del Partido Socialista, un tipo que estuvo al lado de Sánchez cuando se lo cargaron gente como Susana Díaz y demás. O sea, que es un tipo muy cercano. Y no lo está, por lo menos no lo está escondiendo diciendo, no, es un tipo que no conozco de nada. Pues no, fue exsecretario de organización del Partido Socialista, con todas las letras que implica, y fue también exministro de España. Que lo más importante es esa actuación, es decir, es responder de manera determinada, colaborar con la justicia, ser transparentes por parte de un gobierno limpio, que no tiene nada que ver con esas prácticas faltas de ejemplaridad y rayanas en la corrupción, y también, lógicamente, que no va a haber impunidad. Y que, a diferencia de lo que ha ocurrido en épocas pasadas, con mi gobierno, si hay algunos casos de corrupción, que tendrá que ser la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quien lo determinen, pues desde luego no va a haber impunidad. Y tiene que haber pues una determinación de que quien la haga, la pague. O sea, lo han dejado completamente apartado. Que también os digo, en otras ocasiones en el Partido Socialista no ha sido de esta manera, se agradece que en esta ocasión sí sea, por lo menos supongo que entienden la gravedad del asunto, porque es grave que un exministro esté empurado de estas maneras, y que de alguna manera es posible que también se supiese, o no con una claridad evidente, pero que, vamos, de alguna manera tenían que intuir que este tipo trigo limpio no era, si todas estas cosas que ahora está diciendo la Guardia Civil son ciertas. Y también, pues bueno, uno se puede llegar a preguntar, bueno, pues ¿esto tiene que ver con que lo sacasen del gobierno? En la remodelación del gobierno en el que sacaron a Ábalos. Bueno, claro, cuando hicieron aquella remodelación, cuando Sánchez hizo aquella remodelación, pues muchos se quedaron pensando, bueno, ¿y este tipo por qué ha salido?
Que ahora después empezaron a salir informaciones y ahora sale esto de la Guardia Civil y dices, bueno, pues se entiende que fue por una evidente y clara pérdida de confianza. Pero claro, ese es el punto de actuación, el punto de ataque sobre todo que está teniendo la derecha. Ahora vamos a ver bueno, claro, si usted lo sacó entonces, es que usted igual sabía algo. Sabía algo y no lo dijo. O sospechaba, pero simplemente con sacarlo ya pensó que sería suficiente. Eso sería otra línea de actuación. Que tampoco es mala pregunta, ¿eh? ¿Cuánto de lo que ha salido podía llegar a saber el presidente del gobierno? Bueno, en cualquier caso, por lo menos se distanció y ahora no hay voluntad alguna de protegerlo. Que en otras ocasiones, bueno, y con el entorno de otra gente también rayana la corrupción, que decía aquí el presidente ahora, pues no se hace en absoluto. Ojalá, también os digo, todo el mundo que fuese mínimamente sospechoso de este tipo de corrupción, de la de verdad, no como el caso Neurona de Podemos, que después resulta que no había absolutamente nada y simplemente eran titulares uno detrás de otro hasta que se archiva y no hay absolutamente nada. En los casos donde sí hay algo consistente que puede llegar a algo, estaría bien que se actuase de una manera parecida como se actúa ahora, pero al Partido Popular eso les parece anatema. Lo de pedirle la dimisión a alguien, ¿cómo va a ser eso? Aquí en todo caso nos cargamos al que denuncia la corrupción, como a Pablo Casado. Es alucinante. Con el segundo asunto sobre el viaje, o el mejor dicho, no viaje de la vicepresidenta de Venezuela a España. También ha salido eso en el informe de la Guardia Civil, que dice que mandó Ábalos un mensaje al presidente del gobierno diciéndole que iba a venir la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que se iba a reunir con él. Y ya está. O sea, que básicamente le dijo que iban a reunirse con la vicepresidenta de Venezuela para discutir que hiciesen unos pagos a una empresa española que estaba muy interesada en que esos pagos que le debía al gobierno de Venezuela, que se los diese por fin. Bueno, era mentira. Quedaban ahí para otras cosas, parece ser. Mire, la participación del gobierno de España y la mía en particular sobre esta cuestión es la siguiente. Como usted puede comprender, de visita privada o visitas oficiales de vicepresidentes de gobierno, de ministros y ministras de múltiples gobiernos de España, del extranjero, son muy cotidianas, son muy asiduas. A mí, efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España, y cuando el gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, pues efectivamente se canceló esa visita. Esa es la participación del gobierno de España. Bueno, pues hasta aquí la explicación del presidente del gobierno respecto a este asunto de Delcy Rodríguez, que también os digo, me han estado hablando mucho de que vino la vicepresidenta de Venezuela y no podía, y trajo 40 maletas. Eso ha quedado un poco, bueno, no sé, en el aire de las 40 maletas. Por lo menos la UCO, la Guardia Civil, no habla de esas 40 maletas que tanto tiempo los medios han estado diciendo, pero en cualquier caso, el informe es duro. Es muy duro. Y bueno, también pues se agradece que desde el gobierno digan que no va a haber impunidad, pero eso es una cosa y otra cosa es lo que nos vayamos enterando ahora, poco a poco. Pero bueno, vamos a la reacción de Isabel Díaz Ayuso, que claro, han visto no solamente Isabel Díaz Ayuso, sino también el señor Feijóo. Lo tenemos por aquí, ha hecho un vídeo rápidamente diciendo, por Dios, vamos a intentar librarnos de lo que están hablando estos días. Vamos a salir corriendo del marco en el que nosotros mismos nos hemos metido, porque ya sabéis, lo de Miguel Tellado señalando una fotografía de unos socialistas que fueron asesinados por ETA, y riéndose otra diputada, y la cagada que hicieron votando, equivocándose o diciendo que se habían equivocado en el Congreso de los Diputados. Es decir, esa cosa infame que hemos tenido que ver este fin de semana en las filas del Partido Popular, pues han dicho, este es el momento perfecto, la cosa perfecta para distanciarnos de aquello y empezar a hablar solamente de esto. Bueno, pues aquí Ayuso ha hecho una curiosa lista, que también os digo, tiene tanto interés y tanto cariño a la corrupción cuando es de los otros, pero cuando es la propia, oye, si hace falta, sale en público a decir, mi novio no es defraudador. Bueno, dice, 10 diferencias cuando la corrupción cerca al gobierno de Sánchez. Dice, primero, nadie, ninguna televisión ha grabado la entrada en prisión de Aldama. ¿Pero qué quieres decir con esto? Además que Víctor de Aldama no lo han metido por el caso Coldo, lo han metido por otro caso de corrupción distinto, que no tiene que ver con esto del gobierno, pero bueno, que tendrían que haber grabado. Bueno, vale, si este es el primer punto, esperaos con los otros 9. 2. La Fiscalía General del Estado mira para otro lado. Claro, pues he hecho una búsqueda rápida en Google, literalmente noticia de ayer, del 10 de octubre. La Fiscalía pide prisión para Aldama, conseguidor de la Dermacoldo, por el fraude de hidrocarburos. La Fiscalía no hace nada, porque la controla el gobierno sanchista. La Fiscalía pide prisión para Aldama. Del día de ayer. Y la tía poniendo, la Fiscalía mira para otro lado. Ya, que sí, que muy bien. Ayuso, que sí. Cuando se trata de esto, dicen, cuando se trata de su novio, por ejemplo, dice, no, la Fiscalía, es que la controla el gobierno y por eso van contra mi novio, aunque su novio pues ya haya aceptado que ha defraudado, lo siento,
Amador, supongo que estás viendo este vídeo porque le gusta tanto ver los vídeos y amenazar con poner demandas en el caso de que no los borres. Lo siento, pero es que eso lo has reconocido tú mismo. Amador, novio Ayuso. Pero ahí resulta que si le decían algo es que la Fiscalía es socialista. Bueno, ahora dice aquí la Fiscalía no dice nada y ahora resulta que sí, que había dicho. Que la Fiscalía pide prisión para Aldama, cosa que al final pues ha ocurrido. La metió en la cárcel. Tercero, Wyoming, el gran Wyoming, anoche con bromas con Aznar. No solo faltaría que fueses tú, Isabel Díaz Ayuso, la que dijese qué bromas tiene que hacer el gran Wyoming. De verdad, te tienes que reír con esta gente. Cuarto, Infolibre abre con Ayuso. Bueno, dedica a hablarle de lo que hace Infolibre, que también se supone que vas a tener que tú dictarle a los medios de comunicación sobre lo que tienen que abrir. Que, por cierto, yo estaba aquí leyendo la información del País, que para ti es Lo País, y también dices que son un medio sectario, no sé qué. Lo he leído en el diario.es. En Infolibre también han sacado noticia, evidentemente. Pero bueno, es que lo malo que tiene las redes sociales es que te pueden contestar. Y aquí Lara Carrasco, que es periodista de Infolibre, le contesta, Infolibre abre con Ayuso y dice, porque las víctimas aportan nuevas pruebas de que se negó la asistencia a las residencias, entre ellas que la Consejería de Sanidad sabía lo que estaba pasando y que faltaba personal médico porque prefirió enviarse al Hospital Milagro de IFEMA. Entonces, claro, si tienes una nueva información sobre esto, que esta es la noticia, de la que se queja Ayuso, que ya ha salido. Hombre, no me extraña que se queje de que salga esta noticia. Dice así, macrodenuncia por muertes en residencias. Las 5 pruebas de que Ayuso no prestó asistencia sanitaria. Un centenar de familias denuncian un delito continuado de negación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios. Y aquí aportan documentaciones, pruebas, un escrito de más de 160 páginas que firman 109 familias de las víctimas. Hombre, pues que algo de novedad tienen. Interés informativo tienen, de hecho tiene tanto interés informativo, lo siento Ayuso, que aquí vamos a hacer un vídeo hablando sobre esto. Intentaré subirlo mañana hablando sobre esto. Pero vaya, que te quejas también. Cuarto punto es que Infolibre hable de ti. Hombre, pues nada, pues si quieres, además de decirle a Gran Wyoming sobre qué tiene que hacer chistes, también puedes decirle a Infolibre si tiene que abrir con una cosa o con otra. Fantástico. El País, que sí que ha hablado de esto, de hecho la primera noticia la hemos leído ahí y no ha sido precisamente complaciente, no saca editorial de las novedades del caso Ábalos. No, si es que ahora, vaya por Dios, vas a decir tú también las editoriales que hace El País. Es que te tienes que reír. Sindicatos mudos. Bueno, esto tengo que decir que no lo he comprobado. Si UGT o Comisiones ha dicho algo. Es que tampoco es que tengan que decir nada concretamente de esto porque no es un conflicto laboral, pero bueno, podrían decir algo, sí. De hecho, en alguna ocasión les he leído algo. Hoy concretamente, igual no, pero es que tampoco es su trabajo. Pero en fin, Sumar, Podemos, PNV, Esquerra, Junts, BNG, Bildu, escondidos. Hombre, escondidos, yo creo que no están, precisamente porque es que a ellos están un poco sin cuidado. Quiero decir, en todo caso le puede hacer daño al Partido Socialista esto. Pero Podemos, ¿vosotros creéis que Podemos tiene algún reparo en decirle de todo a Ábalos? Sumar tiene algún problema en decirle, ¿qué más le da? El PNV, Esquerra, Junts, pues en absoluto. Pero bueno, dice Ayuso que están escondidos. No sé, tendrán algún tipo de interés en bailarle al agua al Partido Socialista, cuando son un partido que en muchas ocasiones están enfrentados al Partido Socialista. Pero bueno, en fin, dentro de Ayuso son todos parte de esa confabulación judeo-masónica y socialcomunista. El mundo de la cultura, mudos. El mundo de la cultura, que no se pronuncian los actores, no, se tendrían que pronunciar los actores. También te digo, si se pronunciasen los actores cada día que tú haces una cagada, tendrían que estar hablando cada día. Para empezar, el otro día tú diciendo que si ETA está más fuerte que nunca, que también manda narices. La Sexta no anuncia ningún especial en su programación. ¿Pero cómo hacer un especial? Pero si ni siquiera has hecho un especial cuando tú has salido en vivo y en directo y después de un consejo de ministros a defender a tu novio, el defraudador, y decir que no ha defraudado, si ni ahí se hizo un especial, ¿de qué me hablas? Solo faltaría que cada vez que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sacase un informe, se hiciese un especial en la secta, y que además, en la secta digo, ya llamo a la Sexta como la llama la ultraderecha, la Sexta. O sea, imagínate que tuviese que ocurrir eso. Entonces ya tendría que haber habido 2 especiales con los informes sobre Begoña Gómez que decían todo lo contrario también de lo que decíais vosotros, pero bueno, en fin. Y al final termina con Sánchez, ni portavoz del gobierno ni portavoz del PSOE salen a decir nada. Bueno, pues esto lo hemos desmentido incluso antes. Antes lo hemos desmentido de ver este tuit, porque acabamos de ver el vídeo donde Sánchez dice no va a haber impunidad y demás, que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero Ayuso, de verdad, da un poco de vergüenza tu posicionamiento. Bueno, hay algunos que han decidido contestarle aquí al compañero politiqueo, le dice, enriquecerse en mitad de la pandemia está fatal, como es evidente, y lo criticamos a todo el mundo, o sea, del PSOE, de izquierda, de derechas, o sea, del centro, o del centro comercial, nos da igual. Pero dice, como hizo todo tu gobierno. Estás señalando a periodistas, vaya con la Liberal Demócrata, porque literalmente está señalando a periodistas. Dice, Infolibre, La Sexta, El País, Wyoming. Tendrían que decir, bueno, menos mal que si lo hubiese escrito esto el novio Ayuso, me habría mencionado a mí también igual. Solo faltaría que tengan que hacer lo que a ti te dé la gana, Isabel Díaz Ayuso, los medios libres. Y bueno, pues le añade esto, la trama popular, porque a este juego sabemos jugar todos.
Y la verdad es que tú, concretamente con el asunto de las mascarillas, y el Partido Popular en concreto, no es que esté precisamente tranquilita o libre de pecado, porque si no, que tira la primera piedra. Pero narices, que os cargasteis a un presidente del Partido Popular, el que había antes de este señor de aquí, el que había antes de Feijóo, por denunciar precisamente la corrupción del Partido Popular de Ayuso, o por lo menos el dinero que le dio, las comisiones que le dio a su propio hermano. ¿De qué hablas? O sea, se me caería la cara de vergüenza, de verdad. Bueno, atención al señor Feijóo, que ha dicho también oportunidad aquí de dejar de hacer el ridículo con el tema de la ETA. Vamos allá. Permíteme hacer un inevitable pronunciamiento sobre la política nacional, porque sé que muchos españoles no salen de su estupor de las noticias que estamos conociendo en las últimas horas. Efectivamente, en las últimas semanas... Te digo, no hemos conocido nada que diga, uy, qué sorprendente, nadie se esperaba que Ábalos igual pudiese estar pringado. Precisamente por eso lo habían sacado de todos sus cargos y lo habían obligado a dimitir. Qué raro. Estamos asistiendo a un deterioro progresivo de la situación política en nuestro país. No se... Lo digo así, llevan llevan 6 años diciendo esto, concretamente desde que no gobiernan, pero este último año, hace un año estábamos justo con las manifestaciones en Ferraz, ¿os acordáis? Ya que el momento ya era el punto álgido de la dictadura. Bueno, pues resulta que el deterioro no para nunca, ya debemos estar en niveles democráticos de la alta Edad Media, por lo menos. Se presentan presupuestos o se negocian a cualquier precio. Todo se decide en Suiza o nada. Bueno, se pone a hablar de Puigdemont en Suiza, los presupuestos. Y se niegan los problemas para no resolver. Se persigue a quien discrepa y acabamos de ver el tuit de la jefa de Feijóo realmente, hablando y señalando a Infolibre, El País, al Gran Wyoming, a La Sexta, pero sí, es el Partido Socialista, el gobierno malvado socialcomunista, el que persigue a quien discrepa. Y por si todo esto fuese poco, la corrupción en el gobierno avanza a un ritmo que asusta. Ningún presidente honesto eludiría su responsabilidad y seguiría escondido sin dar la cara. Bueno, pues una vez más, este señor, pues, mintiendo. Bueno, mintiendo, igual no había salido el vídeo todavía. Esto lo han subido a las 11:20, el vídeo de Feijóo lo había sacado, mira, a la 1:45. Espera, a la 1:45. O sea, este vídeo lo sacó más tarde, después de que Sánchez hablase. Bueno, en fin, pues con peor argumento todavía, de no da la cara. Bueno, pues ahí ves un vídeo, una comparecencia pública. 3 años, desde julio de 2021, sin que haya dado ninguna explicación. Nunca un... ¿Ves? Ahí igual puedes tener razón, Feijóo. Estaría bien que nos hubiese dado una explicación. ¿Por qué sale del gobierno el señor Ábalos? Porque alguien ya sabía que era turbio lo que había por ahí. Hombre, pues habría estado bien que se denunciase o que se expusiese desde el primer momento, ¿no? Ahí sí que puede tener razón el señor Feijóo. No sé, encendamos una vela. Ha dicho una verdad el señor Feijóo. De corrupción en España había abarcado a tantos ministerios y a tantas instituciones. Y esto que lo diga precisamente el Partido Popular, que está condenado a título lucrativo, que utilizaron la operación Kitchen para espiar y atacar a rivales políticos, incluso a su propio tesorero, que lo diga precisamente el Partido Popular. Nunca en la historia había un escándalo. Ya. Nunca un presidente de gobierno había mentido tanto a los españoles. Por cierto, Feijóo, M. Rajoy, concretamente, ¿quién era? Ahora empieza a aflorar la verdad a través de las informaciones judiciales, y esto ya no lo puede parar ni controlar nadie. En este punto sí creo que todos debemos de preguntarnos algo. Todos. El conjunto de los españoles y, por tanto, también muchos votantes socialistas y de los partidos que siguen apoyando al gobierno. ¿De cuáles? De los que acaba de insultar aquí a Ayuso diciendo Sumar, Podemos, PNV, Esquerra, Junts, Venega, Bildu, escondidos. ¿Estos te refieres? ¿Esto es aceptable? ¿Esta situación es sostenible en nuestro país? ¿Este gobierno puede resolver algunos problemas de los españoles o solo está ocupándose de sus problemas personales y judiciales? ¿Este gobierno ha servido a los españoles o se ha servido de ellos durante todos estos años? La respuesta está clara. Este gobierno no está en disposición de servir a nuestro país y no voy a dejar de trabajar para cambiarlo. Este país merece una oportunidad a la ejemplaridad que le falta al señor Sánchez y a su gobierno. Desgraciadamente, gobernar en España en los últimos años se ha convertido en un ejercicio de ocultación de la corrupción. Bueno, pues ahí tenemos la opinión del señor Feijóo, que evidentemente pues, ha saltado ahí, se ha agarrado como un clavo ardiendo en medio de todas las polémicas con el asunto de ETA, que les estaban haciendo mucho daño. Después de certificar que dice, este gobierno no se sabe si trabaja por España o por el ocultamiento de sus propias vergüenzas, que es como, bueno,
pues precisamente la oposición tampoco sé muy bien por lo que trabaja, porque ha sido evidente, explícito, que por lo que ha trabajado ha sido por intentar ocultar su cagada de votar a favor de una cosa que decían que estaban completamente en contra porque no saben o no se enteran muy bien de lo que narices están votando. ¿Para quién trabaja la oposición? Pues se ve que tampoco trabaja demasiado para España, sino para la ocultación, en este caso, pues de sus propias vergüenzas y de las luchas soterradas que tienen ahí entre Ayuso, Feijóo, bueno, y para tapar básicamente que no es que no sea presidente porque no quiere, es que no tuvo suficientes votos. Pero bueno, ahora está con el mantra de la corrupción, lo de Begoña Gómez, etcétera, etcétera. A ver si así logran rascar un poco de este asunto. Pero también os digo, insisto, y cierro con esto, bueno, y con otra cosita sobre el rescate de Europa y Begoña Gómez, que también la han metido por aquí, cómo no. Y es que por mucho que ahora fantaseen y anhelen una caída de este gobierno por casos de corrupción, etcétera, que es también como hacer un poco de retrospectiva y ponerse ellos en el sitio donde... y poner a sus adversarios en el sitio donde estuvieran ellos, que tuvieron que salir del gobierno por corrupción del supuesto M. Rajoy, quien será ese señor. Bueno, pues por mucho que digan esto, hombre, es que la forma de actuar, aunque seguramente haga falta mucha transparencia, y ahí estoy completamente de acuerdo, claro que sí. Pero ojalá se hubiese parecido en algo, aunque sea una milésima parte, lo que hizo el Partido Popular en su momento con lo que hace, o lo que hace hoy en día también el Partido Popular con lo que ha hecho en esta ocasión el gobierno de España. Que ha sido sacar de en medio a ese tipo inmediatamente y no protegerlo y decir, no, este tipo no es corrupto, y mandar mensajes de... sé fuerte. Como hacía M. ¿Sabéis? O sea, que lo diga precisamente el Partido Popular, oye, que si viene, yo qué sé, el PNV y te dice, esto es intolerable, no sé qué, pues seguramente te toca agachar la cabeza y decir, pues tienen toda la razón del mundo. Bueno, no, el PNV también tendrá lo suyo, por supuesto, pero bueno, en este caso no es comparable con lo que hizo el Partido Popular, pero que venga del Partido Popular precisamente esto. Hombre. Bueno, pero tampoco vamos a matar al mensajero, es verdad que se tienen que dar más explicaciones, que tenemos que enterarnos de hasta dónde llegó esto, pero concretamente, como os decía, y termino con esto, el asunto de Begoña Gómez, amigos. Resulta que ahora también están diciendo que Begoña... Bueno, no, de hecho, en la UCO, en el informe que ha hecho la UCO, no aparece Begoña Gómez. Que resulta que Begoña Gómez, la mujer del presidente, era la que urdió todo el entramado para rescatar a Air Europa. Bueno, resulta que en este informe, la UCO dice que ahí no hay absolutamente nada. Ya lo había dicho en otros informes que iban solo sobre Begoña Gómez. De hecho, la Audiencia Provincial de Madrid le dijo al juez Peinado que no sigues investigando el rescate de Air Europa. ¿Por qué? A pesar de eso, ahora hay algunos políticos de la derecha, algunos medios que están diciendo, ¿veis lo de Air Europa y Víctor de Aldama? Bueno, pues resulta que hace apenas unos días, el 27 de septiembre, es decir, hace un poco más de 10 días, resulta que el Tribunal de Cuentas, ese Tribunal de Cuentas que decía Alvise que no quería declarar el dinero para que no le persiguiesen y pudiese ingresar en negro lo que iba a gastar en campaña, bueno, pues el Tribunal de Cuentas concluyó el 27 de septiembre que el rescate de Air Europa por la SEPI cumplió la normativa. El Tribunal de Cuentas ha concluido que el rescate financiero de Air Europa y otras 29 compañías, es que se rescataron 29 compañías en aquel momento. Además, un rescate por el que había que pagar intereses, no es toma dinero a fondo perdido y ya está, no, era un préstamo que después tenían que devolver al Estado con intereses. Se llevado a cabo por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales durante la pandemia, se ajustó a la normativa en la tramitación del apoyo financiero a empresas estratégicas. La decisión del organismo fiscalizador no afecta a todo tipo de cuestiones judiciales, pero sí deja claro que las ayudas públicas se concedieron en base a 13 criterios de elegibilidad prefijados por la Comisión Europea, criterios que la sociedad dependiente del Ministerio de Hacienda aplicó adecuadamente. Y lo dice el tribunal, el Tribunal de Cuentas. Vale, ahora para cuando sigan diciendo no, porque Air Europa fue rescatada gracias a Begoña Gómez y la corrupción de Víctor Aldama y Koldo, que se inventan unas cosas que son alucinantes. Bueno, pues en este caso le va a costar explicaciones sobre por qué sacaron del gobierno a Ábalos, todas las que necesitemos, porque necesitamos. Pero con este asunto concretamente, pues lo tienen complicado. Y aquí Antonio Maestre ponía en su Twitter una cosa interesante, y ahora sí que cierro de verdad, que ya me estoy enrollando. Dice, una de las cosas más inquietantes de la trama de corrupción Koldo Ábalos es la participación directa de la Guardia Civil. Y es verdad, un comandante de la Guardia Civil, nada menos que un comandante que formaba parte de la trama, mandaba a los guardias civiles del Servicio de Información a realizar labores de seguridad, recados y otras actividades muy sospechosas para Koldo García, Aldama y Rubén Villalba. Iban a llevarles sobres a la chalana, se iban a hacer barridos a la casa de Víctor Aldama e ingresaban dinero en efectivo en la cuenta del comandante de la Guardia Civil. Aporta seguridad y tranquilidad que la Brigada de Información de la Guardia Civil haga esas cosas y no denuncie ni vea nada raro, ¿verdad? Nadie va a hacerse preguntas sobre la Benemérita y su funcionamiento y tiene toda la razón del mundo. O sea, si estaba ahí la Guardia Civil metiendo dinero en efectivo en la cuenta de un comandante y ahí nadie lo denunciaba, pues eso también llama la atención y no estaría de más explicaciones desde ahí dentro también. Bueno, en fin, pues hasta aquí, amigos, amigas. Supongo que habrá gente que le habrá gustado más, a gente que le habrá gustado menos, habrá gente que apoye mucho a este gobierno que diga
Pero no hay que hablar de esta cosa. Bueno, pues sí, pues hay que hablar. Cuando hay vergüenzas se tienen que airear y se tienen que explicar y que se den todas las explicaciones y que quede hasta el último sinvergüenza que se aprovechó. Porque, insisto, me da igual si es de derechas, de izquierdas, si eres un sinvergüenza que se aprovechó en lo peor de la pandemia para hacerse de oro, no mereces mi respeto. Y mereces 200 vídeos más hablando sobre este asunto. Y por otro lado habrá otra gente de derechas que diga, no, pero no has sido todo lo duro que deberías porque te has metido con Ayuso y demás. Hombre, es que si haces el ridículo de esta manera y precisamente ves la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, como le ocurre al Partido Popular cada vez que habla de corrupción, hombre, pues también manda narices. Manda profundas narices. Así que para esos premios Nobel que dicen todo el día, pero es que no hablas de Koldo, no hablas de Ábalos, no hablas de la mujer de Sánchez, no hago otra cosa, por desgracia. Ojalá le está hablando de este país, en este país de otras cosas como de vivienda, como de trabajo, como de reducción de la jornada laboral. Pero en cambio estamos todo el día hablando de, pues de chorradas y de sinvergüenzas. De sinvergüenzas como la copa de un pino. Como en este caso, Koldo, y parece ser según el informe de la UCO, pues que Ábalos tampoco se quedaba detrás. En fin, me gustaría leeros en los comentarios, a ver qué opináis sobre todo este asunto, cuáles son vuestras sospechas, si pensáis que el gobierno lo está haciendo bien, mal, lo que dice Ayuso al respecto, eso de señalar periodistas y decir 10 puntos por los que no están reaccionando como a mí me gustaría que reaccionasen, en fin, y con las palabras también de el señor Alberto Núñez Feijóo. Si os ha gustado este vídeo, dejad vuestro like, suscribiros, que quedan pocos suscriptores para los 100.000, y en el principal también, en el canal principal con Clave Barroso hemos hablado un poco también de eso ahí, y también de la interna del Partido Socialista, porque están pasando, hay cosas interesantes. Os recomiendo que vayáis a ver el podcast este fin de semana, el de Clave Barroso de este viernes. Muchas gracias por aguantar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.